tardes a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Corretaje. Hoy día vamos a estar con un gran invitado, conmigo, don Salvador Macluf, quien lo voy a hacer entrar en estos segundos para que estemos conversando sobre los arriendos. ¿Qué son los arriendos? ¿Cuáles son los deberes y obligaciones, arrendador y arrendatario? Y además también ver qué ha pasado con esto de la ley Devuélveme la casa. Así que vamos a hacer entrar a nuestro invitado. Está conectado. Muy buenas tardes, don Salvador Macluf. ¿Cómo ¿Cómo está usted? está, querido Ariel Arancibia Elías? Muy buenas tardes. Ya estamos transmitiendo en vivo ahí, ya lo están viendo ahí nuestros seguidores a través de nuestras plataformas, Muy bien, excelente. así que, bueno, don Salvador Macluf, yo creo que no hay quien no lo conozca, pero siempre hay alguien que dirá, ¿y quién es este caballero? Así que haga usted mismo su presentación. ¿Quién es usted, don Salvador? Así que en nuestro registro. Muy agradecido de la invitación. Siempre estamos muy contentos de participar en todas las iniciativas que sean de conocimiento, de capacitación. Me he dedicado al rubro inmobiliario aproximadamente desde el año 2001, desde que estaba en la universidad estudiando Derecho, después me convertí en abogado, me dediqué al rubro inmobiliario y posteriormente con la intención de formalizar y profesionalizar, dando un granito de arena, creamos la Sociedad Chilena de Capacitación Inmobiliaria y también tenemos la editorial Los Húsares, en donde realizamos publicaciones de esta importante área y estamos aquí para servir en lo que podamos, con mucho gusto. Sí. Usted tuvo hace muy poquito tiempo, hace un par de días atrás, su encuentro con Global Broker. ¿Cómo le fue en Santiago? Pues, lamentablemente no pude porque se me presentó justo un compromiso a última hora, pero yo sé que varias personas fueron. Pero ¿cómo estuvo su experiencia una vez más? Bien, nosotros hicimos el cuarto congreso de corredores de propiedad de Global Brokers, en donde asistieron más de 250 corredores presenciales y otros 200 vía streaming. Y tuvimos 13 ponentes, grandes referentes a nivel nacional, en donde habíamos invitado a usted en nombre de CEPEVAL, con la intención de eso, de dar herramientas suficientes, entendiendo que el profesional del área inmobiliaria, como todos nosotros, siempre vamos a ser un aprendiz, en el sentido de que sobre todo hoy día con la comunicación y con las nuevas inteligencias y las modificaciones normativas, es muy importante estar hoy día a la par del conocimiento para poder aplicarlo, porque el conocimiento en sí o la inteligencia no sirve de nada, sino que es la creatividad y poder aplicar. Por eso es muy importante estas instancias de reunirnos, de conocernos, de poder hacer negocio y también de perfeccionar. Sí, es una de las cosas que yo siempre agradezco, digamos, ese compromiso que tienes tú más allá de ser abogado con los corredores de propiedades. ¿Mm? Y eso hace, digamos, que nuestro trabajo se sienta respaldado por profesionales como tú en lo que es la parte de abogados, los de derecho inmobiliario, y que realmente que hay muchos corredores de propiedades que todavía les falta todavía ese punch, les falta ese poquito y también la asociatividad de juntarnos. Ahí hay corredores que tienen miedo de hacer negocios con otros corredores. Bueno, sabemos que hay corredores y corredores también. Sé que hay de todo en una caja de manzana, manzanas buenas y manzanas malas. Así Pero es. para eso son todas estas reuniones, estos congresos, de poder juntarse, conocer a la persona que está al otro lado de ese teléfono, de ese WhatsApp o de ese anuncio publicitario y ahí decir, ah, es usted, pucha, qué bueno conocerte, qué sé yo, y hacer estas alianzas, porque hoy en día nosotros como corredores de propiedades es donde más tenemos que estar unidos, ya que no existe este reglamento, este registro nacional, que lamentablemente lo veo bastante difícil que vaya a salir. Pero yo creo que la asociatividad y conocer quién es la otra persona nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y eso es lo que ustedes están haciendo, igual que nosotros como gremio, lo hacen ustedes como Global Broker. Perdón, me confundí. No se preocupe. Si me deja un poquito ahí, es verdad, todos tenemos que tirarnos un poquito la oreja, porque se trata acá de una intermediación, de ser profesionales del rubro inmobiliario, y efectivamente nos falta apretarnos un poco la tuerca, en el buen sentido.
en entender, como usted bien decía, de tener un equipo maestro, de profesionalizarse, de poder hacer asociatividades o canjes, como vamos a hablar, pero también es un tema de la autorregulación. Me explico. Si sale el Registro Nacional de Correo de Propiedades o la reinstauración que vamos a seguir evocando a partir de este nuevo gobierno y este nuevo Parlamento de marzo de este año, sin prejuicio, lo cual es muy importante la autorregulación. Por ejemplo, ayer leía desde el punto de vista, ¿cierto?, de la belleza de las ciudades o la fealdad de las mismas, que todos somos responsables de cómo sería el mundo si todos fuéramos responsables de cuidar aquel pequeño espacio de la tierra que nos han otorgado. Es decir, siempre estamos pidiéndole al otro que haga algo por la comunidad, pero en definitiva, cuando la responsabilidad es de todos, la responsabilidad es de nadie. ¿Y a qué me refiero esto con el tema del corretaje? La autorregulación hoy día es importante, cumplir con las obligaciones básicas, como ustedes bien saben, de tener su patente de renta municipal al día, de haber hecho iniciación de actividades, de pertenecer a la unidad de análisis financiero, de capacitarse permanentemente, de tener un conjunto de profesionales que lo apoyen. Eso es importante. Entonces, yo mismo me tiro la oreja y aprovecho de tirar la oreja despacito, digamos, a nuestros distinguidos colegas, porque es muy importante esto que estamos hablando, porque intermediamos con bienes muy importantes para la sociedad. Exacto. No tan solo nosotros no trabajamos con propiedades, con inmuebles, trabajamos con el patrimonio de las familias, de las personas, del esfuerzo de años de haber adquirido ese inmueble o como para inversión, para poder dejarlo en arriendo y seguir teniendo un patrimonio. Entonces, cuando de repente nos entregan una propiedad, una casa, un departamento, un terreno, un local comercial, son años de esfuerzo. Entonces, tenemos que saber cuidarlo y saber cómo administrarlo, cómo venderlo. Totalmente de acuerdo con usted. Sí, hay una cosa que también que tú nos nombraste, que es una de las cosas de tener nuestra iniciación de actividades, nuestra patente comercial. También tenemos las obligaciones con servicios técnicos, la UAF, que el 16 de enero fue el plazo para poder hacer nuestros reportes ROE, negativo, positivo, como, ¿no? Y me di cuenta que muchos corredores de propiedades que me escribieron, no, yo para qué, si yo no he hecho ninguna venta, no lo hago. Y ahí después vienen los problemas, porque cuando vienen las fiscalizaciones y aquí no es que hayas vendido o no hayas vendido propiedades en efectivo, sino que tienes una obligación de informar que no tuviste una operación sospechosa. Y ahí andé muchos corredores que me llamaron, me dijeron, no, yo no lo voy a hacer porque la verdad que no. Como no he hecho nunca nada, ¿ah? Pero ahí donde están los fiscales que dicen, no, pues señor, usted tiene la obligación de informar. Correcto, correcto. Efectivamente, es importante. Somos muy críticos a nivel de la sociedad y también hay un refrán que, digamos, me agrada y hay que intentar plantearlo porque todos somos seres muy imperfectos y que nos equivocamos, pero dice que hay que ser generoso con el resto y estricto con uno mismo. Entonces, efectivamente, este tipo de responsabilidades o obligaciones hacen que el gremio en sí se fortalezca. Como en todo oficio, actividad o profesión, digamos, hay manzanas más o menos, manzanas malas, están un poco más alicaídos, ¿no? El gremio en general. Y otra cuestión muy importante dentro de las obligaciones que estaba señalando, si bien hoy día no es algo que necesariamente que deba hacerse, pero es recomendable pertenecer a una asociación gremial, porque como usted mismo dice, cuando uno se hace parte de una asociación gremial, uno ya tiene domicilio conocido. Es Claro. decir, si existe algún tipo de acción o de recurso o de queja, uno podrá recurrir, por ejemplo, a esa asociación gremial con la intención, digamos, de que los derechos del consumidor puedan ser protegidos, porque la reinstauración del Registro Nacional de Correo de Propiedades tiene por objeto, digamos, final proteger al consumidor, proteger a aquella persona que va a buscar un corredor para que se acredite que esa persona cumpla con requisitos mínimos para poder intermediar bienes raíces. Claro, muchas veces nuestros clientes dicen, ¿para qué quiero un corredor de propiedades? ¿Para qué si lo puedo vender yo solo, lo puedo arrendar yo solo? Es como decir, ¿para qué voy a ir al médico? Mejor me automedico. Así que, ¿para qué necesito un médico? Entonces, ¿qué consejo le darías tú a ese cliente que de repente quiere hacer las cosas por sí sola y no necesita un profesional como un corredor de Claro, propiedades o un abogado que le vea la documentación, sobre todo? claro. Si usted me permite, quisiera dar un ejemplo que nos pasó hace un par de semanas. Nos llamó una persona que quería arrendar, digamos, un supermercado
alrededor de 600 metros cuadrados construidos, con estacionamiento, una especie de drugstore o locales con estacionamiento. Y lo primero que él me señaló fue, yo no pago comisión, yo no pago honorarios. Entonces yo le explicaba que como él nos estaba buscando a nosotros, más allá de la misma intermediación, habían cosas que son necesarias para resguardar su patrimonio. Por ejemplo, la persona no sabía que no se debía arrendar sin recepción definitiva de las obras, porque se había hecho una edificación, se había hecho una remodelación y él no contaba. Y otros requisitos digamos, de la legislación urbanística y de rentas municipales que él lo desconocía. Entonces, por ejemplo, si esa persona no hace ese negocio inmobiliario con un profesional que tenga estos conocimientos, el posible arrendatario puede llegar a demandarlo a él por lo que llega a perder, por lo que tenga que gastar, en términos sencillos, explicando esta situación. Ante lo cual, la recomendación siempre es que esto es un seguro al patrimonio, no es un costo, no es un gasto, sino que la persona, el potencial mandante o cliente, lo que está haciendo al contratar un corredor de propiedades es minimizar el riesgo para que su patrimonio no se vea opacado. Otro ejemplo que le doy, la semana pasada estábamos a efectos de suscribir una compraventa en donde había un banco intermediador y el ejecutivo o el gestor del crédito hipotecario estaba presionando a la parte compradora diciéndole que le iban a aumentar la tasa si esa persona no firmaba ese día. Entonces yo me reuní con la parte compradora y le expliqué que ella estaba entregando todo su patrimonio por 30 años, que teníamos que darnos el plazo mínimo de revisar la minuta de la escritura pública, de hacer las observaciones, que se emitieran los depósitos a la vista y de resguardar para ambas partes que todo estuviera bien. Y eso habla un poco de no sé si un dolo bueno o decir casi una extorsión, porque hubo un fallo reciente de la Corte Suprema ahora el 31 de diciembre en donde se condenó a un banco por haber subido la tasa del crédito hipotecario. Es decir, la justicia condenó a que el banco indemnizara a ese cliente por haberle aumentado una tasa, cosa que no se puede ni se debe hacer. Es decir, cuando el banco le hace un ofrecimiento y el cliente lo acepta, de ahí, por decirlo una cosa, hay un consentimiento, ¿cierto? Hay un match. Y después ninguna de las partes puede hoy día modificarlo. Por lo tanto, también yo le explicaba a nuestro mandante, o nosotros vamos por la parte vendedora, pero obviamente intentamos proteger a todas las partes, de que la banca necesita más a esa persona que ella a la banca, porque sin la persona que pide el crédito hipotecario, sin el corredor de propiedades, no hay venta de ladrillo, no hay venta de cemento, de fierro, pago de impuestos, compraventa, etcétera. Por lo tanto, hay que tomar este tipo de situaciones con los profesionales a efectos de eso, de poder minimizar los riesgos, don Ariel. Claro, es que justamente yo lo que, por ejemplo, las compraventas, cuando son créditos hipotecarios, yo le digo a la parte compradora, porque uno siempre en la escritura, los corredores, las típico que dicen, revise que su nombre, su correo esté todo ok. ¿Ah? Y va más allá que eso. O sea, voy a sacar el teléfono No se porque preocupe. está ahí. Va más allá que eso, es una de las cosas que también uno tiene que revisar, porque a la parte compradora es decirle, vean lo que el banco le ofreció, a cuántos años le dio el crédito. Voy a poner un ejemplo, 240 cuotas. Revise que esté en las 240 cuotas. ¿A qué tasa se la dio? Me la dio un 3,5. Revisemos que esté en un 3,5, porque si está en un 3 mejor, pues le bajó la tasa. Pero como tú decías, si le subió un 4 o un 5%, decirle, ¿sabe qué? Si usted firma aquí, se va a amarrar con un 4 si el banco, el ejecutivo le ofreció una tasa más baja. Mejor llame a su ejecutivo y pregúntele si se equivocaron en el redactarlo o le subieron la tasa sin el consentimiento de la persona, porque para eso hubo un acuerdo cuando fue a pedir el préstamo y los gastos operacionales, ya le estaban, en la tabla de desarrollo ya le estaban diciendo cuántas cuotas iban a hacer y cuánto iba a ser su tasa Correcto. anual. ¿Y qué tipo de tasa le iban a dar? Pues tasa variable, fija, ¿qué tipo de crédito le estaban dando? Efectivamente, hay empresas y corredores que se dedican a asesorar inversionistas y personas que van a adquirir inmuebles, y eso yo también lo recomiendo mucho. Recuerden ustedes que en el reglamento que estuvo vigente del año 43 al año 87, en donde se establecían máximos para cobrar de remuneraciones a los corredores de propiedades, se establecía que por la asesoría crediticia o por la obtención de un crédito que permitiera adquirir una vivienda o un inmueble en general, se podía cobrar hasta el 1%.
Y esa normativa validaba, ¿cierto?, el carácter profesional del corredor inmobiliario y también se puede brindar ese tipo hoy día de asesoría. Como usted bien dice, son muchas las aristas como la tasa de interés, como la tasa o el CAE respecto a los seguros, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye. Ahora mismo con lo que está pasando en el caso de los incendios, lamentablemente en el sur de Chile, cuando usted contrata un seguro, el seguro es un contrato por sí, y ocurre algún evento o siniestro, en este caso, por ejemplo, si tenía un seguro contra incendio, y entiéndase que la mayoría de los hipotecarios o créditos hipotecarios o con garantía hipotecaria tienen este tipo de seguro, hay un plazo para sinistrar la póliza. ¿Qué es sinistrar la póliza? Ir a la compañía y decirle, mire, ¿sabe qué? Pasó el evento por el cual yo lo contraté, que en este caso es un incendio provocado por tercero, por lo tanto, digamos, hay que, digamos, para que continúe el procedimiento de la empresa aseguradora, después liquidadora, etcétera. Pero atención, ojo, que generalmente el plazo para sinistrar la póliza son plazos muy perentorios, 10 días, por ejemplo. Por lo tanto, si usted conoce a alguien que se le haya quemado la casa, lamentablemente, o haya tenido algún tipo de siniestro, tiene que revisar la póliza y o asesorarse con un especialista, porque una vez que el plazo establecido en este contrato transcurre, se dice que precluyó la oportunidad, o si usted quiere coloquialmente, digamos, perdió la oportunidad y ya no va a poder hacerlo. Por eso es muy importante también de que al momento de asesorarse a la obtención de un crédito, estas importantes materias también las pueda usted revisar con un especialista. Claro, sí, hay muchas cosas que de repente pasan entre la promesa de compraventa y la escritura que hay que estar siempre uno atento. Me pasó con un cliente, que también lo cuento ahí para que los demás sepan, que el cliente me llama, me dice, no, yo era extranjero, me dice, el pie viene del extranjero, el banco tiene que pasar por un proceso para poder sobre el lavado de dinero, la UAP y todo eso, ¿eh? Pero el banco me financia el 90% y el 10% me tengo que dar yo. Entonces se hizo la promesa de compraventa con el 10% todo indicado. Y después me llama como a ya firmar la promesa, me llama y me dice, ¿sabe qué? El banco, el ejecutivo me dice que por ser un cliente de alto riesgo no me puede dar el financiamiento el 90, me va a dar el 80%. O sea, tengo que tener el 20% de pie, ya con promesa en mano, firmante notario. Entonces le digo, pero ya tenemos una promesa. Me dice, pero no se preocupe, don Ariel, porque tengo el 20% para dar, me dijo. Tendré que modificar la promesa porque yo tengo el 10, tengo el 20. Y tengo más, me dijo, así que no se preocupe. Ah, no, bueno, ya le dije, yo si lo tiene, porque el problema está que si no lo tuviera, porque ya tiene Correcto, firmada la promesa, porque el banco le cambió la condición por ser de alto riesgo, pero por suerte correcto, tenía el cliente. Entonces, ¿cómo Susano en el caso de que no hubiese tenido ese otro 10%? O sea, y teniendo la promesa compraventa, porque hubiera caído en un cumplimiento. correcto. No digo que sea una práctica habitual, pero sí uno ve los casos que también le debe haber tocado a usted y a los miembros de CEPEVAL, que cuando ocurre este tema de que primero le dicen le financiamos el 90, después se hace la tasación, se hace la evaluación de riesgo y llegan a una determinación de que no van a entregar el 90 sino el 80, no digo que sea una práctica, pero ha ocurrido y yo creo que va a seguir ocurriendo que ese 10% del cual usted hablaba, porque la persona era un 10 de pie, después le bajaron 80 y hay que completar los 100, ese 10 lo entrega mediante un crédito de consumo o de fines generales, el cual generalmente tiene una tasa de interés mayor a un crédito hipotecario. Ya no digo que esto sea para que la banca o las instituciones financieras, porque usted sabe que no solamente los bancos entregan este tipo de créditos, sino que son 5 instituciones en Chile, pueden hacer un segundo negocio. Siempre escucho lo cual este tipo de detalles son extremadamente importantes porque en el ejemplo que usted da, ese negocio se pudo haber caído si su cliente no hubiera tenido el otro 10% para completar el 20%. Claro. Por eso ahí uno dice, esto del corretaje, la gente cree que es llegar y poner un letrerito y vender nomás. Hay que tener mucho tacto con las cosas que estamos haciendo, proteger bastante a nuestro cliente comprador, al cliente vendedor también, porque de repente los clientes no entienden esa parte del corredor de propiedades que creen que solamente vamos por lo honorario y nada más. O sea, en el fondo un corredor de propiedades tiene que asesorarlo, guiarlo, sabe cuáles son los pasos que dan, cómo va el proceso con el banco y si es una compra de contado, asegurar también que los valevistas estén bien endosados, que queden en Exista. custodia de notaría, o sea, toda U- u- una maleta Usted que hay que piense, hacer.
¿Usted piensa lo que le pasó a la famada y notoria actriz, ¿cierto?, Amparo Nogueira, Ah, que ella mismo señaló que no era la cifra que la prensa decía, pero aún así habían sido ahorros de 40 o 50 años de su vida, digamos, como actriz y profesional en general? Y en este caso, los propios, o la propia ejecutiva de una institución reconocida hoy día a nivel nacional estaba coludida, al parecer, con una organización a efectos de poder robarle. mm. Entonces, por más que parezca burdo o tonto, la semana pasada yo también le pregunté a una clienta, ¿usted conoce a su ejecutiva de cuenta? ¿Usted conoce al gestor del crédito hipotecario? ¿Usted ha ido a la compañía que le está, digamos, otorgando este tema? Porque por más que parezca obvio, es importante hoy día y hay que ponerse en el pie. Como usted dice, el vale vista, que es un depósito que está ingresado en una institución financiera, uno también como corredor de propiedades tiene que verificar de que ese no sea un valedista que haya sido modificado, adulterado o que esa plata no exista. Por lo tanto, son muchos los detalles que un corredor inmobiliario profesional debe estar al tanto al momento de poder intermediar. Y por eso insistiremos siempre que hay que hoy día capacitarse. Y aquella persona que dice que se aprende en la práctica, eso es una parte de la experiencia. Es importante hoy día y somos de la idea, aparece acá en el libro que usted sabe, en el ABC del corretaje de propiedades, Exactamente. que usted también lo tiene ahí, y nosotros Aquí lo somos de la tengo. idea de hacer un examen anual. Ahí sale, que usted también lo ha hecho. Muy bien, presidente. Hacer un examen anual obligatorio, porque Sí. uno tiene que nivelar, ¿cierto? Uno tiene que nivelar para arriba y yo creo que fijando las materias, sí. No es una crítica constructiva a lo que ustedes hicieron, sino que hay que fijar ciertos parámetros los cuales el profesional inmobiliario debe conocer, lo mismo que estábamos hablando, crédito, Ah, crédito hipotecario, seguros inmobiliarios, todo lo que es la normativa, ley de arriendo, la promesa de compraventa, el leasing habitacional o el arrendamiento con promesa de compraventa, el marketing digital, ética, asociaciones gremiales, muchos temas que son muy importantes a ese efecto. Y acá quisiera tomar una norma, que no sé, usted me podrá decir si también la tienen, creo que sí, que las asociaciones gremiales tienen un código de ética o en su mismo estatuto aparecen normas éticas. Por ejemplo, Temuco la tiene, Acoprot y ACOP la tiene también, y ahora usted me va a decir si la tiene, que dice que un corredor de propiedades cuando ve que un inmueble está intermediado por otro corredor, es decir, si usted ve un cartel que dice se vende o se arrienda, y quiere hacer un canje inmobiliario, usted debe llamar necesariamente a ese corredor si es que quiere hacer el negocio o usted tiene un cliente y preguntarle si esa persona realiza o no asociatividad o un canje inmobiliario. Y en el caso negativo no se puede hacer más y está prohibido que ese corredor que ve que esa propiedad tiene un letrero o un anuncio vaya a intentar captar a ese cliente. No sé si ustedes tienen una norma similar en su sí, estatuto. nosotros dentro de nuestro estatuto y nuestro reglamento de código de ética dice que el corredor tiene que mantener un comportamiento ético y respetar a sus pares con respecto a las propiedades que ya están captadas, que no deja de ser Claro, que si el cliente después sigue buscando corredores y llegó, ya es otro correcto, cosa. Pero ir a golpear, correcto. que a mí me pasó en forma personal, me Ujú, pasó, voy a contar, tiré una historia que anecdótica. Yo estaba vendiendo mi casa. Estaba vendiendo mi casa y yo puse un letrero mío afuera, vende Ariel ujú. Propiedades. ¿Ah? Obviamente yo al que le iba a comprar no le iba a cobrar un horario porque es poco ético yo como vendedor esté cobrando aparte un horario. ¿Ah? Pero yo puse el letrero para que la gente supiera. ¿Ah? Pero yo no estoy, perdón que lo interrumpa, pero yo no estoy en desacuerdo con eso tampoco. Mm, Si el corredor, digamos, que intermediar su propio inmueble, puede cobrar honorario. Es una humilde sí, opinión. sí, por eso, pero bueno, en todo caso, yo lo coloqué y me empezaron a golpear la puerta, el portón. ¿Ah? Entonces, claro, yo salí y dije, yo a lo mejor estaban justamente por el letrero. Le dije, sí, dígame buenas tardes, ¿sabe qué? Mire, vi que está vendiendo su casa, me dijo, y me gustaría yo ofrecerle mis servicios, corredores de propiedades, bla, bla. Empezó todo, ya, le dije yo, sí, sí, me, dijo, sí, me parecería bien. Yo todavía no me identificaba quién era. ¿Eh? Me parece bien, le dije yo, tú tienes clientes, sí, me dijo, porque
¿hace cuánto tiempo que la está vendiendo? Me dice, no, como 2 meses más o menos. ¿Y el letrero hace cuánto tiempo que lo tiene? Sí, más o menos como los 2 meses, sí. Me dijo, porque yo he estado llamando a ese corredor y no contesta, me dice. Y no contesta. Entonces parece que no le está ofreciendo bien la propiedad. Y le dije, ¿estás segura? Sí, le dije yo. Hagamos una cosa, le dije yo. Llame al corredor. Si no le contesta, se la paso en exclusiva. ¿En serio? Mm, En serio. ¿Ah? Y veía aquella que llamaba, pero ¿estás seguro que lo está llamando? Sí. A ver, lo voy a... Y si lo llamo yo a mi teléfono, no va. Al final la chica llama al número y me suena el teléfono, ajá, le digo yo, dígame. correcto, Le dije, no puedes hacer eso, hablar mal de otro correo si realmente no tienes las pruebas suficientes para decir que ese correo no está contestando el correcto, teléfono. ¿Ah? Entonces, correcto. Lamentablemente parece que es algo habitual eso que usted señala. entonces ahí hay que, esas malas prácticas y dejar mal a otro colega, otro corredor que dice que no está contestando, no Claro, es... porque la clave que usted da es que si el propietario está, él por mutuo propio y quiere buscar otro colega corredor, también, ¿cierto? Está en su libertad de poder hacerlo. La idea es acá que si uno tiene un cliente determinado, no haya una especie de interferencia. Por eso Claro, no sé cuál es su opinión, que la orden de canje o de asociatividad entre corredores se establezca que todos los negocios que se hagan con el cliente, el cual está vendiendo y el otro corredor trae al cliente que está comprando, que por decirlo de alguna forma, siempre que haya una comunicación futura, se respeten los roles. Es decir, el corredor que tiene al vendedor, en el caso que esa persona quiera comprar o vender en el futuro, se contacte con ese corredor y creo que es una práctica muy recomendada. Digamos. Es decir, no saltarse al corredor que tiene su cliente ya para que llegue el otro corredor y como que quiera interferir en esa relación. claro, ¿no? Y la otra cosa que también tiene que dejar las cosas bien claras, cuál va a ser la función en un momento de un canje, porque lamentablemente también hay corredores que te dicen, mira, te voy a mandar al cliente porque yo no puedo ir. Ok, ningún problema, mándamelo con tu orden de visita, yo se la muestro. Y después ese colega no lo veis más hasta la firma y la escritura para ir a cobrar, pues si ni siquiera te llamó para decirte, te ayudo a ir a buscar los papeles del conservador, si quieres mándame la promesa, trajémosla juntos, o sea, no hacen absolutamente nada. Y yo creo que ahí también hay que cada uno cuando hace un canje, ver cuáles van a ser los roles de cada uno, qué van a trabajar. Si están en la misma región, juntarse por último, tomemos un café, conversemos del tema, veamos cómo lo vamos a tratar. Pero ahora si están en distintas regiones, obviamente el otro no va a estar viajando constantemente, no sé, pues a Arica para ir a hablar con el colega. Pero hoy día la videollamada, pero estar en contacto y no aparecer a última hora. Por eso también Correcto. es importante ver esta parte. Dos cositas. Una, que siempre se puede no dividir. A ver, las relaciones a largo plazo se mantienen bajo lo que se denomina la reciprocidad en el esfuerzo. Con la polola, con la mujer, con el marido, con la pareja, con el socio, con los colegas, etcétera. Siempre que una parte trabaja o entrega más energía o recursos que la otra, al final la balanza se va a romper en algún punto. Por lo tanto, tiene que ser un esfuerzo recíproco para una relación a largo plazo. ¿Y por qué digo esto? El corredor al principio, si uno sabe que va a tener que trabajar más que el otro, en el caso de una venta perfectamente podría ser el 3% para una parte que trabaja más y el 1% para la otra, o como quieran dividírselo, e inclusive nos ha tocado casos que una persona ha trabajado menos o ha trabajado más y se ha solicitado, digamos, esta modificación de los honorarios para cada uno de los corredores y se ha aceptado de muy buena forma. Lo importante es que eso en forma ideal se converse al principio y se establezcan cuál va a ser el rol, el trabajo y también el porcentaje de honorarios que se va a repartir cuando el negocio se cierra. Exacto, sí, eso es bastante importante, eso de la compensación económica para el corredor que trabaja más. Yo he hecho negocios con colegas de otras regiones y yo siempre le digo, de mi parte, ustedes se llevan un porcentaje, porque al final la pega la han hecho ustedes, y han gastado benzina, han gastado movilización, han ido para allá, para acá, y se recompensa con una cierta parte de uno para poder ellos, porque ya el colega queda por tanto, yo con los que he hecho negocios así, me han dicho, pucha, primera vez que me toca un corredor que me pasa parte de su honorario, pues. Pero si tú hiciste la pega, pues, ¿eh? Correcto, Yo no puedo viajar a La Serena todos los días, pero tú estás allá, correcto. tú estás mostrando, así que te mereces esta compensación económica.
correcto. Y me parece que usted también le mandó una botella de Johnny Walker azul también a ese correo. Eso. Ah, Así que, bueno, y vamos a aprovechar también usted sabe que uno cuando hace unos programas tiene sus auspiciadores, y que ahí tengo que por estar favor, ahí. vamos adelante, por favor. Bienvenidos todos. Así que, bueno, primero voy a saludar a quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live, Gonzalo Espinosa, Claudia, Madrid, Quinta Región Propiedades, Francisco Pepe, María Soledad, Terra Paz también, y ahí, bueno, hay varios que no alcanzo a leer porque estoy con los lentes cambiados, pero muchos nos están viendo y esto queda grabado en nuestro canal de YouTube. Y bueno, este programa de Hablemos de Corretaje está, bueno, gracias al auspicio de CPVA, la Asociación Gremial de Corredores y Propiedades, y OTEC Consultorio y Capacitación, que estamos dedicados a lo que es la capacitación, no tan solo de el tema inmobiliario, sino que varios proyectos más a futuro en lo que es capacitación. Yo lo quiero llevar por otro camino, estimado, porque usted va a lanzar un libro también, entonces lo quiero llevar por eso de los arriendos, ¿tá? Para que Por después nos favor, cuente un poquito de su libro. Deberes y obligaciones que tiene el arrendador y el arrendatario y el corredor de propiedades en esta transacción de arriendo, porque lo que habíamos hablado delante, que también el corredor puede ser incluso demandado, porque el corredor a veces no pregunta para qué quiere arrendar, si lo quiere arrendar para vivir o lo quiere arrendar mm, para un negocio, porque hay muchas veces que dicen, mire, esta casa está espectacular que usted, para que usted ponga su botillería, y después va a pedir los permisos municipales y le dicen, no, aquí no puede poner botillería. Plan regulador no se lo permite, y el cliente exacto, invirtió y se quedó con un elefante blanco que no lo puede hacer trabajar. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones del perfecto. arrendador, arrendatario y el corredor de propiedades? Estamos aquí con el presidente Cepeval, con mucho afecto y respeto, podríamos estar aquí 48 horas, No, sin pero perjuicio, resumido, resumido. yo sé, sin perjuicio, lo cual, primero dejar la idea de que contratar es prever, es decir, uno no contrata en el inicio de la relación contractual, sino que uno pacta, acuerda o contrata o llega a una convención con la finalidad de cuando hayan vicisitudes o problemas futuros. Le pongo un ejemplo. La semana pasada me pasó que entregaron una propiedad en la cisterna y el arrendatario se llevó el cáliz. Ya, se llevó el cáliz. Entonces la pregunta al dueño es, ¿se arrendó la propiedad de una casa con califón o sin califón? Entonces el propietario no recordaba lo que era, digamos, muy dable porque el contrato es de hace 15 años atrás. Ahora, ¿por qué hago esta observación, digamos, tan pedestre del Califón? Porque pasa siempre y la pregunta es, ¿el corredor de propiedad del dueño debería señalarse el Califón, la marca, el estado de conservación? Con esta experiencia, ¿cierto? Yo creo que sí. Y lo mismo para todo tipo de circunstancias. Hay que entender de que hay derechos y obligaciones de ambas partes. La principal del dueño es a mantener el uso o goce pacífico de la cosa. Es decir, en el caso que usted señalaba, si yo arriendo una botillería y esa persona no puede dedicarse a ese rubro económico, producto de que la propiedad no tiene las características, las condiciones, las normas urbanísticas o de planificación no lo permiten, esa persona no va a tener el uso o goce pacífica de la cosa, ante lo cual va a poder demandar tanto al propietario como al corredor de propiedades. La segunda gran obligación del propietario es entregar la cosa arrendada, más la principal es la que hablábamos en primer lugar. Y la principal obligación del arrendatario, sin prejuicio que se podrán escribir alrededor de 25 o 30 obligaciones, es la primero de cuidar la cosa arrendada como un buen padre de familia, segundo, pagar la renta pactada, tercera, realizar las reparaciones locativas o las que son de costumbre de aquel lugar, salvo que se pacte otra cosa en el contrato. ¿Y por qué hicimos este preámbulo? Sobre todo que contratar es prever, porque la intención del contrato, primero la intención es que sea justo, partiendo a mi humilde entender, de quién debe pagar los costos, ya sea de la autorización de firma y o de la escritura pública, deben ser ambas partes en iguales términos. Si son 100.000 pesos, cada una parte deberá pagar 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicta la equidad. ¿Hay alguna norma en particular? Sí, hay alguna norma en particular que lo señala, sin prejuicio que es importante que eso se señale. Ahora, la labor del corredor, como enseñamos, es que a la notaría y o la firma electrónica virtual, o como usted desee suscribir el contrato de arriendo,
es que se llegue a firmar. Es decir, el corredor debe tener la habilidad, el conocimiento de todos estos detalles, haberlos conversado y haberlos negociado antes. Por ejemplo, ¿cuánto es el máximo de personas, que es una muy buena costumbre de los países anglosajones que la estamos repitiendo? ¿Cuál es el máximo de personas? Si usted arrenda Mm, un departamento de un dormitorio o de un ambiente que vivan más de dos personas, puede ser complicado por el claro, desgaste natural, ¿cierto? De la alfombra, del parqué, del piso flotante o por muchas otras características. Por lo tanto, lo relevante aquí es tener un contrato robusto que nos diga qué va a pasar cuando pasa tal cosa. Eso es lo importante. Y segundo, si bien utilizamos la inteligencia artificial y las diferentes herramientas, estas mismas empresas han señalado que ellos nos brindan asesoría jurídica. Uno le puede preguntar o puede trabajar determinadas cosas, pero me ha tocado casos recientes, demandantes, clientes en el área legal y en el área inmobiliaria, que me dicen, no, mira, es que ChatGPT o IA Chat o esto me dijo esto. Y digo, sí, perfecto, está muy bien, es una primera aproximación, pero también hay que entender de que uno va moldeando digamos, la inteligencia claro. artificial, pero no debe tener una confianza absoluta, sino que debe revisar, digamos, cada detalle para cumplir nuestra función de buena forma. Claro, hay una cosa que también muchos corredores de repente te dicen, oye, ¿quién tiene un contrato para un modelo? O sea, puede haber un modelo, pero un copy y pega completamente puede ser Ujú. perjudicial porque pueden haber cláusulas que a lo mejor se obviaron, como la que tú estabas diciendo, por ejemplo, de cuántos habitantes van a estar, que por ejemplo en departamento, que me tocó una vez un cliente que me dijo, oiga, pero el edificio permite mascotas. Sí, el edificio permite, pero el dueño del departamento no quiere mascotas. Exacto, No exacto. quiere. Entonces yo no voy a pagar el arriendo, no, si tiene que te si no hacemos término contrato, le dije yo. El contrato era sin Claro, mascota y tenían un perro adentro, así que tuve que darle término contrato porque el dueño no quería. O sea, exacto. Ahora, este tema es muy importante, sobre todo por la gran cantidad de animales de compañía o mascotas que se adquirieron o se adoptaron, sobre todo en la época de la pandemia, que, digamos, usted piense solamente los comercios, empresas de, digamos, alimentación de mascotas o de venta de accesorios crecieron raudamente. Pero lo que voy yo es que hay que transparentar las cosas y ser franco no es algo que sea negativo. La franqueza es decir algo que debe decirse en un tono respetuoso. Fíjese usted, como ustedes saben, en Estados Unidos hay tres seguros o tres garantías o tres depósitos. Uno es por si no me pagan el arriendo, hay un depósito. Dos es por si daño la propiedad. Y el tercero, independiente de los otros dos, es por si yo tengo mascotas o animales de compañía. Porque nosotros querramos o no querramos a los animales o las mascotas, etcétera, es en la mayoría de los casos se produce. Lo que pasa, presidente, es que se me cayó la internet desde el computador, pero ahora estamos aquí desde el teléfono para seguir conversando. ya, yo pensé que había sido yo porque había intermitente acá también de la conexión de internet. Sí, efectivamente, efectivamente. Así que ahí por eso ahí apuesto ahí que ya estamos en vivo, así que Muy bien, muy bien, muy bien. Estábamos hablando ahí, yo en la parte, incluso me había emocionado, le estaba comentando de que desde el punto de vista de la franqueza en Estados Unidos existían 3 meses de garantía o tres depósitos. Uno era por el pago del arriendo, otro era por el tema de si provocaba daños, y el tercero era por claro, el tema de las mascotas. Y le claro. estaba diciendo que querramos o no que queramos, ¿cierto?, a los animales o a las mascotas, es un hecho cierto y notorio que tener animalitos, y no por la culpa de ellos, sino que también del ser humano que no los saca a pasear las 2 o 3 veces que debe hacer el día, la forma de los animales de expresar su descontento orinando o defecando en el inmueble o rompiendo los esquineros o partes, digamos, del mismo. Por lo tanto, esa es una realidad. Y si hay hoy día clientes que no quieren tener mascotas porque han tenido, digamos, mala experiencia o el arrendatario no ha devuelto en las mismas condiciones el inmueble, claramente es necesario hoy día tener franqueza en eso y poder decirlo. Claro, pues sí, es que por eso, cuando uno coloca una propiedad en arriendo,
tiene que conversar con el arrendatario cuáles son las condiciones del arriendo, porque nosotros estamos mandados por el propietario nos dice, yo quiero esto, 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 si no, no se puede arrendar. ¿Eh? Entonces tenemos que explicarle al cliente, pero hay clientes que de repente no entienden, entonces hay que explicarle nuevamente, la verdad que no puede, voy a poner un ejemplo, que me pasó en Santiago, vi un departamento de estudio donde salió una familia entera con tres cabros chicos de un estudio, y yo decía, o sea, cómo vivían, cómo dormían, no sé, o sea, al hacinamiento total, y eso también debería estar prohibido, o sea, de partida. Entonces uno tiene que ir consultando, preguntando cuáles son los fines, quién va a arrendar, quién va a vivir ahí también. Claro. Ahora, el tema, en base a la noticia que salió en el Mercurio de Santiago, que ha sido criticada en diferentes niveles, en donde se señalaba de que iba a haber una especie de vacancia, muchos departamentos desocupados en Estación Central. Yo creo que la noticia, uno, no conozco al periodista o la periodista que lo hizo, pero uno creo que la noticia fue, o el reportaje o la nota fue tendenciosa. Me explico. La migración, antiguamente se hablaba más de inmigrante y emigrante, pero hoy día el concepto más utilizado por el derecho internacional y en general es la de la migración. No es algo natural o espontáneo, sino es algo que se produce por diferentes factores, factores políticos, factores geopolíticos, factores de seguridad o inseguridad económicos, etcétera. Ante lo cual aquellas personas que han migrado a Chile, de un día para otro, si cambia una determinada circunstancia, como fue hoy día la captura y o secuestro, como ustedes sé, de Nicolás Maduro, no va a ser una migración que se va a retirar en forma instantánea. Claro, Segundo, aquellas personas que han sido sujetos de crédito y han adquirido su inmueble, lo más probable es que tengan algún tipo de arraigo. Y tercero, pongamos un ejemplo. Si se van 20.000 o 50.000 migrantes de Estación Central, van a haber personas de otras comunas que están un poco más alejadas. Te pongo un ejemplo, como Renca o como Maipú, que van a querer acercarse a una zona central del sentido propio de la palabra, que es muy relevante para todo el entorno de la metropolitana Estación Central, que es una comuna claro, relativamente nueva, que se van a cambiar de una comuna hacia otra. Y tampoco, ni van a bajar los precios de la renta en el mediano plazo, ni tampoco va a bajar el nivel digamos, del precio de venta de dicho tipo de inmueble, ante lo cual esa noticia nos pareció, como le decía yo, a lo menos tendenciosa, porque los eventos de migración son eventos que no se producen en forma espontánea, que tienen sus tiempos. Si usted piensa, hay personas que pueden tener sus niños, que pues pueden ser la mayoría, que están en jardines infantiles, están en colegios o escuelas o liceos, o en universidades o en educación superior en general, ante lo cual no es que yo diga de un día para otro que me voy a retirar, también tengo que claro, tener recursos. Para aquellas personas que tienen en su país de origen una casa, puede ser un incentivo para volver, etcétera, pero hoy día a grandes rasgos tampoco la situación en Venezuela no ha cambiado en forma claro. radical en ningún sentido. Y Ah, eso igual para... no. Ah, Exacto, entonces por lo tanto hoy día también, desde el punto de vista digamos, de la técnica, el precio es digamos, el costo más la utilidad. El costo generalmente va a ir aumentando, es decir, el costo de producir una vivienda y la utilidad de la persona que va a venderla no va a rebajar esa utilidad, ante lo cual se espera que los precios van a ir en aumento en forma permanente en el tiempo. Y segundo, porque de acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción y otros organismos, dicen que hay un déficit entre 600.000 a 1.100.000 viviendas. Es mm, decir, eso es lo que necesitamos construir para que las personas que viven en viviendas precarias o no tienen vivienda, como usted bien decía, esta familia con tres cabros chicos, eso es el déficit que tenemos. Por lo tanto, no es que va a desaparecer la comuna de Estación Central ni cualquier otra, sino que hay que ser muy cuidadoso al momento de poder entregar este tipo de información. claro. Mira, estaba aprovechando de leer algunos comentarios ahí que nos habían puesto en Facebook y ahí alguien había puesto algo que me quedó dando vuelta porque bueno, que hablamos los del CAL, fue hacer un buen inventario con fotografía, Ujú, con todo. exacto. Pero yo una vez conversé con una persona de servicio puesto interno y me dice, ojo con colocar la palabra inventario, me dice. Porque inventario son las cosas muebles que tú vas a inventariar. Me dijo, porque una pared no es un inventario. Me dice,
claro, Me lo dijo así, me dijo que tú estás dejando una cocina, que estás dejando un televisor, ahí estás inventariando las cosas. claro. Te recomiendo, me dijo así, te recomiendo colócale informe de entrega de la propiedad, ¿eh? Para Ya. que no te vayas a Ahora, confundir con el claro, inventario de los bienes amoblados correcto. por los impuestos, me dijo. Usted tiene mi libro amarillo, ¿no? Sí, bueno, ahí lo tengo aquí Ya. atrásito. Ya, en ese libro nosotros decíamos cuándo debe entenderse que una propiedad se encuentra amoblado para los efectos del pago del impuesto al valor agregado. ¿Y por qué digo Claro, esto? Porque nosotros ahí hacemos una definición que después la tomó el Servicio de Impuesto Interno de cuándo debe considerarse un inmueble que está amoblado. Es cuando va a cumplir el fin para el cual se está otorgando el uso. Me explico. Si usted arrenda una casa, debe entenderse amoblado si tiene aquellos enseres o bienes muebles mínimos para que una persona pueda desarrollar las actividades de vivir. Llámese una cama, una cocina, un refrigerador, un comedor. Por un ejemplo, en el caso de una oficina, extrapolo el mismo ejemplo. Ante lo cual, miren, nosotros con afecto y cariño siempre le decimos a nuestros alumnos, el funcionario público y privado nunca tiene la razón. Vaya a sí, la fuente, ¿ya? Él puede entenderlo de esa forma, pero el inventario es de bienes muebles e inmuebles por adherencia. Y los inmuebles por adherencia puede ser un soquete, claro, puede ser una puerta, puede ser el marco de la puerta, que son bienes muebles por naturaleza, pero que se encuentran empotrados a un inmueble ante lo cual pasan a ser inmuebles. Las vigas que usted ve, eso es madera, y cuando era un árbol o cuando era madera, era un bien mueble que podía trasladarlo de un lugar a otro, pero cuando lo empotra o lo instala en el cielo o en la losa o en el techo, pasa a ser un bien inmueble. Y efectivamente el tema del inventario es para inventariar. Inclusive, mi opinión sería esa, que si usted arrienda una casa habitación con un sillón, un velador y dos sillas y o una mesa exterior para la terraza, ese inmueble no debería considerarse bajo este concepto que está amoblado. ¿Ya? Por lo tanto, es importante. Ahora, lo que él sí tiene razón es que si yo cumplo con el requisito de entregar un inmueble de vivienda y tenga estas características que hemos mencionado, efectivamente yo debo declarar y pagar el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque al inmueble le estoy agregando bienes muebles, ese se entiende que es el valor agregado, y además porque es un hecho grabado, porque la ley dice que en determinadas circunstancias nosotros deberemos declarar y pagar este impuesto, que no es del 19%, sino que hay que hacer una operación aritmética que también lo señalamos en ese manual de arriendo de bienes raíces. Y hay personas que a mí no me queda claro todavía que arriendan amoblados y dan un contrato de comodato o de préstamo de uso para los inmuebles que están en el interior. ¿Ya? Ahora, el servicio siempre tiene la facultad, el servicio de impuestos internos, que tiene la facultad de fiscalización dentro de las fronteras de nuestro país, para poder recalificar el hecho grabado. Es decir, que si usted está declarando que no arrienda, perdón, que no arrienda un bien amoblado, pero efectivamente él considera que es amoblado y recalifica ese hecho, puede aplicarle, digamos, puede obligarlo a declarar a la fuerza pagar ese impuesto más reajuste e intereses penales o multas. Por lo tanto, en parte podría tener la razón, pero siempre para ese tipo de detalles vaya al especialista. Cuando usted le duele el ojo, no va al veterinario, ¿no? claro. Exacto. Por eso hay que estar informándose, estar educándose, eso es lo importante, porque lamentablemente hay muchos colegas que arriendan o venden, ¿tá? Pero estamos hablando de los arriendos, arriendan sin conocimiento y ahí es donde pueden caerse. O sea, y también ver a lo mejor, porque, claro, en una parte hay que pagar los impuestos cuando lo entregamos, por ejemplo, con televisor, con refrigerador, con cocina, prácticamente la persona trae su ropa nomás. ¿Ah? Correcto. Claro, pero ahí también tenemos que ver cómo aseguramos también esos bienes muebles, porque sobre todo cuando es un edificio, uno le puede decir a conserjería, mire, lo estamos entregando a mudanza y que no pueden bajar ni siquiera una lámpara. ¿Ah? Pero en una casa, Claro. a mudanza y la dejan desocupada en una noche y perdimos todo. Sí. Claro, mire, lo que pasa, mire, en este tipo de situaciones, si usted ve algún video del medio de garantía o de las obligaciones del arrendatario, siempre la persona va a pensar y o comentar y o discrepar o imprecar de acuerdo a su propia experiencia. Obviamente el que es productor o el que tiene
viene raíces va a hablar de lo mal que le han dejado el inmueble y por el contrario, el que es arrendatario va a hablar de lo mal que se porta el propietario desde el punto de vista de la no devolución de la garantía. Entonces, esto se ha transformado en un círculo vicioso, perdón, y tenemos que llegar a algún punto de encuentro, más allá de que hay proyectos de ley que tienden a establecer un procedimiento regular esto, ya que fue derogado todo alrededor del año 1982, toda norma que hacía mención al mes de garantía o a la garantía, pero la autorregulación es importante. Es decir, ser justo como yo entrego el inmueble y ser justo también en el tema de la devolución de la garantía o del saldo de la garantía cuando proceda. Somos seres humanos, nos equivocamos, podemos tener diferentes opiniones sobre si algo está bueno o algo está malo. Nos equivocamos, ¿cierto? Lo ideal es poder buscar algún punto intermedio. Si usted tuvo o nosotros tuvimos algún tipo de quiebra o de algún problema, cuando vengan tiempos mejores, acordarse también, digamos, de esa situación, aunque haya pasado mucho tiempo, acordarnos de esa situación, porque es importante. Y decirle, presidente, si me permite, que lo encontré fantástico y lo he repetido desde que lo leí. La única puerta que en la vida no puede abrirse es la del ataúd. Por lo tanto, cualquier otro tipo de relación o circunstancia siempre se puede volver a comunicar. Sí, y justamente me voy a detener en ese punto, porque una de las cosas que por lo menos yo ya llevo 30 años en corretaje, y una de las cosas que la experiencia y los años, a ver, sobre todo los arriendos, yo como muy poco arriendo, me dedico más a las ventas, pero de los arriendos que me toca, de repente me ha tocado, una de las cosas que yo me preocupo más, el calefón. Yo le digo al dueño, necesito el gaffiter Bien. certificado que me vea el califón. Más allá, porque el agua, pues las llaves las puedo cambiar, qué sé yo, fuga. Pero el Y la califón, presión del agua, por ciento. claro, por Usted no eso. se, Pero el usted no se califón es baña con un muy, chorrito de claro, agua. sí, pero el califón es muy importante porque si el propietario no le hizo una mantención o es un califón viejo, el corredor puede caer también, que ya la administración, si ocurre un accidente, muerte de los arrendatarios por monóxido de carbono porque el califón estaba mal instalado, no estaba bien puesto, o Claro, estaba dentro de una cocina o dentro de un baño, qué sé yo, o no tenía las mantenciones correspondientes y también es una responsabilidad civil que puede tener el corredor por no haber hecho una mantención o haber advertido o haber dejado un escrito donde dice el corredor no se correcto. hace responsable porque el dueño dice que el califón estaba bueno. ¿Eh? Por lo menos yo siempre llevo mi gaffeter y que me lo certifique. Bien, bien. Yo creo que No, eso, muy bien, tiene ¿no? razón. Por eso la experiencia, el conocimiento, la capacitación son tan importantes. Y eso es lo que usted aprende cuando usted da clase o cuando se hacen este tipo de situaciones, porque de las preguntas que usted me hizo respecto a las obligaciones, el derecho o el ordenamiento jurídico o la norma, lo que hace en definitiva es traer la justicia a un caso particular, y eso se llama la equidad. Mm. Por lo tanto, cuando usted tenga que definir o llegar a alguna conclusión, aplique esa equidad o pregunte, buscar alguna solución colaborativa, porque sobre todo en el tema de los arrendamientos, que lo ejemplificamos esto como una relación de pareja, un pololeo o un matrimonio. Al principio la relación va a andar muy bien porque uno quiere usar un determinado inmueble y el otro quiere recibir una renta o un precio. Y a medida de que va avanzando, por pequeñas cositas se van desgastando, digamos. O la mente humana hace un clic y dice, oye, ¿sabes qué? Pucha, me pasó esto. Ante lo cual, el primer consejo es mantener una excelente comunicación. Dos, conversar el contrato. A nuestros alumnos, por ejemplo, le decimos que usted le explique a ambas partes, le explique qué significa cada una de las cláusulas. ¿Por qué es importante que el dueño le paguen en tiempo? Porque él a la vez tiene que pagar su otra casa o tiene que pagar la alimentación, un colegio de sus hijas. ¿Y por qué es importante que el arrendario también se le entregue las cuentas por servicios básicos pagadas o se les dé una solución en el caso que haya algún tipo de morosidad? Por lo tanto, aquí el rol del corredor o intermediario es muy importante, tanto en las habilidades duras como las blandas, específicamente en el tema de buscar una comunicación, ser comunicativo con la intención de llegar a entendimientos, ser pro negocio y llegar a entendimiento. Eso es lo que podríamos dejar como reflexión final antes de Mm. terminar esta excelente conversación con usted, don Elías Arancibia. Arancibia Sí. Elías. Sí. Usted va a lanzar su libro. ¿Cuándo?
Mire, ¿Y estamos de qué se buscando, trata el libro? perfecto, mire, vamos a pasar, vamos a hacerlo el 22 de abril. La primera ciudad la vamos a hacer en Viña del Mar y va a ser la tercera edición del Manual para Arriendo de Bienes Raíces, que es el libro amarillo que usted tiene ahí. Y lo importante es que actualizamos tanto la práctica, la experiencia, las normas dictadas, las nuevas leyes dictadas y también las nuevas sentencias o jurisprudencia que hay sobre la materia. Y pasamos de 200 preguntas a 300 preguntas. Pero dentro de las 200 preliminares también modificamos muchas, eliminamos, creamos otros capítulos, hablamos sobre la mal llamada ley Devuélveme la casa, sobre las modificaciones, y le pusimos mucha experiencia y también temas judiciales para que el mismo corredor o el mismo propietario diga, ah, mira, sabes que a mí me pasó un caso similar, deberíamos aplicar esto para este caso particular porque me parece equitativo. Y lo importante de este libro, que lo llevamos trabajando, digamos, hace varios años, es la intención de lo mismo, de poder buscar soluciones que en el largo plazo puedan funcionar para todos. Porque nadie tiene toda la razón, ni nadie está totalmente equivocado. Hay que buscar ese justo medio para entendernos y no siempre llegar a una solución de un tercero a través de la justicia. Sí, es importante ahí de cuando los que quieran asistir a este lanzamiento del libro, vamos, ahí se va a analizar, digamos, Sí, pues claro, CEPEVAL incluso le va a llegar una carta. CEPEVAL también puede ser ah, uno de los grandes auspiciadores de este gran evento que vamos a tener el día 22, siendo que así lo ha sido en la primera edición y así lo ha sido también en la segunda edición, porque siempre hemos mantenido, agradeciendo esta invitación, una relación de respeto, de cordialidad y de entender de que todo lo que hacemos lo hacemos en pos de mejorar día a día un poquito nuestra actividad. sí, pues, sobre todo esto con la ley del vuelve a la casa que no resultó, parece muy bien como uno esperaba. Lo Tenemos dijimos. tenemos las obligaciones hoy día en marzo de la declaración jurada 1835, que es esto con respecto a los arriendos. Así que hay mucho tema ahí en lo que es el arriendo. No es tan solo ir a cobrar el arriendo, poner la respuesta del Exacto, contrato y hasta exacto, ahí nomás llegamos y vamos cobrando el arriendo. Así que hay mucho tema que exacto. conversar. Bien, pues, Agradecer estimado. la, Sí, pues. agradecer la invitación, felicitar a todos los miembros de CEPEVAL, a su directiva en su nombre. Hacen una labor que es muy positiva y en esta actividad todos son bienvenidos y siempre ustedes han hecho eco de eso, de las invitaciones, de abrazar a la comunidad, como también, por ejemplo, Global Brokers lo intenta hacer con todas las personas que quieren hoy día ser un poquito mejor profesionales, si de eso se trata. Y también lo vamos a volver a invitar a nuestro programa, a usted, a su directorio, y nos vamos a ver muy pronto, si Dios quiere. Muchas gracias, presidente, de nuevamente por su invitación. Muchas gracias, Salvador. Sí que nos estamos viendo muy pronto. ¿Mm? Chao, chao. Bueno, quiero agradecer a Salvador Maclún, abogado inmobiliario, que muy pronto va a hacer su lanzamiento de su libro con respecto a los arriendos. Yo por ahí lo tengo aquí atrásito, ajá, pero tengo el otro aquí, el ABC, tengo todos los libros ahí que Salvador ha sacado, así que es una de muy buena utilidad saber leer. Ahí tengo también un libro de todos los juicios que han habido, así que material muy didáctico para nosotros los corredores y sobre todo para los que están partiendo. Así que, pero una de las cosas importantes que también con Salvador tenemos mucho en común, que el corredor de propiedades siempre tiene que estar en constante capacitación, se tiene que estar capacitando. No porque dice, no, yo llevo 30 40 años en esto, no tengo nada que aprender nuevo, pero la verdad es que siempre hay cosas nuevas que aprender. Así que los invitamos a capacitarse. Existen muchas entidades que están dando cursos de capacitación en corretaje. Salvador hace curso de corretaje. Nosotros como CEPEVAL también en marzo partimos con nuestro curso de corretaje, y no tan solo para las personas que están comenzando, sino que para los corredores que quieren retomar nuevamente el cuaderno, volver a actualizar sus conocimientos. Si lo hacen con nosotros, bien; si lo hacen con Salvador, también bien, o con cualquier entidad donde se estén haciendo cursos de corretaje, donde uno invierte, paga para que lo capaciten. No está, de repente salen unas cosas medias gratis que yo no voy a hablar ni más ni bien porque no desconozco cómo es las metodologías, pero cuando uno invierte dinero propio, uno puede exigir ahí que
calidad en las capacitaciones. Así que esa es una de las dos cosas que tenemos mucho en común con Salvador, que lo conozco ya hace muchos años, y lo que nosotros tenemos que hacer como corredores, estar siempre perfeccionando, siempre cuidando a nuestros clientes, tanto comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, porque un mal trabajo que hagamos nosotros como corredor, al final el cliente dice, no, los corredores son todos iguales, son unos chantas, sinvergüenza, al final caímos todos en el mismo saco por culpa de esos pocos que no se capacitan, no estudian y no se perfeccionan. Así que le doy las gracias por haber estado con nosotros. Síganos en nuestro canal de YouTube, tenemos varios videos. Esto también va a quedar en nuestro canal y nos estaremos viendo, a lo mejor en Viña ahí, como dijo Salvador, en su lanzamiento del libro. Así que sigamos, si es que llegamos a estar ahí en el evento, vamos a llevar alguna sorpresa y para que ustedes puedan participar en este gran evento que va a ser Salvador. Así que nos estamos viendo y muchas gracias. Chao, chao.